tenemos pendiente. Las preguntas están organizadas de manera que si han revisado y han entendido el contenido teórico, vamos a poder responder. Un segundito. La primera pregunta, ¿qué entiende por presión selectiva? ¿Quién me dice? Roy, Marco, Herrera. Como no quieren hablar hoy día, yo les voy a preguntar. Veo que está en mi sala Roy, Marco, Herrera. ¿Qué es presión selectiva? ¿O qué entiende por presión? ¿Qué ha entendido? Ya desapareció. Pedro Rivera, a ver. Pedro, ¿qué ha entendido por presión selectiva? Creo que mi micrófono está mal. Ángela Pilar. Ángela Pilar. No, doctora, no lo leí todavía el tema. Gracias por contestar, Ángela. A ver, vámonos con Luis Felipe Guzmán. Presión selectiva se da cuando se da un tratamiento antibiótico y todas las bacterias que son susceptibles a ese antibiótico van a morir y solo van a quedar los que tienen resistencia. Y esos que tienen resistencia son los que son seleccionados por la presión selectiva. ¿A todos les quedó claro? Me dicen, por ejemplo, no he leído, pero ojo, no importa que no hayan leído. Si han entrado a la anterior clase, eso hemos explicado al terminar la anterior clase. Dice presión selectiva, ¿por qué las bacterias se desarrollan y terminan, cuando uno hace el tratamiento, termina siendo ineficaz? Porque las bacterias desarrollan, se multiplican, las resistentes se multiplican, pero por una presión selectiva. A ver, vámonos con... ¿Quién más levantó la mano que ya no está con la mano levantada? Román, creo. Román, ¿está en sala? Sí, doctora, pero mi compañero ya lo mencionó de forma sencilla la respuesta. Sí, no nada más que añadir, Cintia. Bueno, yo diría que son sustancias químicas nocivas para los microorganismos, pero no van a ser para las células humanas. Pero esa no era tanto la pregunta, ¿no? Sino que era la presión selectiva. Lo que acaba de decir es la toxicidad selectiva, pero esta es presión selectiva. Eso hay que diferenciar. Lo que acaba de decirnos Cintia, ¿a qué se denomina toxicidad selectiva? Pero hoy estamos con presión selectiva. José Luis Guzmán. Algo que puedo acotar, que este tipo de presión selectiva es algo que va a limitar la supervivencia de una población bacteriana y que va a favorecer a ciertas poblaciones bacterianas con mayor resistencia a un patógeno viral específico. Un patógeno, no viral, ¿no? Un patógeno. No significa que no puede suceder en los virus, pero estamos hablando más que todo en bacterias. Ay, déjenme ver esto, ¿no? Está de lenta mi computadora, esto una pena. Si ustedes recuerdan, la anterior semana hemos terminado con eso, que es presión selectiva. Déjenme ver si se abre el archivo. Aquí está. ¿Qué habíamos dicho? Cuanto más se use un antimicrobiano, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a eliminar las bacterias que son sensibles y van a ir quedando las bacterias resistentes. El principio de cualquier terapia es que si ustedes dan la terapia adecuada y la concentración plasmática se mantiene constante en el tiempo, la concentración es suficiente como para inhibir o destruir a todas las bacterias, porque si bien van a quedar las resistentes, el sistema inmune termina por eliminarlas y la terapia es adecuada. Pero ¿qué pasa
si hay presión, ¿qué pasa si hay el empleo del antimicrobiano? La dosis, por alguna razón, no es la adecuada, o sea, si se fijan, la concentración en la sangre no se mantiene constante. Eso significa que le vamos a dar oportunidad a que estas bacterias resistentes tengan mayor proliferación. ¿Por qué? Porque no estamos destruyendo toda la población, solo las sensibles, pero lentamente. Le estamos dando igual chance a que las bacterias continúen multiplicándose, y al multiplicarse se van a seleccionar estas que son las resistentes. Y aunque administremos nuevamente el antimicrobiano, no va a tener mayor acción porque ya ha habido una selección por la presión con el antimicrobiano. O sea, nos agarró antimicrobiano, estamos actuando sobre las bacterias, pero no lo suficientemente pero no de forma lo suficientemente efectiva como para destruir todos. Entonces, que damos oportunidad a que estas resistentes se multipliquen. Y si esas resistentes ya se hacen, o sea, se establecen, aunque demos una terapia adecuada, ya no va a tener efecto porque la bacteria es resistente. Ay, déjenme ver directamente si paso de... ¿Cuál puede ser el origen de la resistencia a los antimicrobianos? ¿Quién me dice? Está, dice pasado. Está en la presentación. Iris Villarroel. Buenas tardes, doctora. En el origen de la resistencia a antimicrobianos podemos ver tanto en que sea de origen no genético como de origen genético. Entre el origen genético vamos a tener a los antimicrobianos activos en bacterias en crecimiento. Cuando pierden la actividad de estas, no se multiplican. Esto explica tanto como ejemplo a la Mycobacterium tuberculosis, que cuando está en los tejidos, durante varios años después de la infección se mantiene suprimida por la inmunidad celular, pero cuando nuevamente se va proliferando esta bacteria y se hace visible, sensible o va exponiéndose a la enfermedad, esta recién puede ser sensible a los fármacos, a los antimicrobianos. Se llama su resistencia porque se va ocultando en los tejidos. Después tenemos como ejemplo en la ubicación de los microorganismos en sitios anatómicos donde no llega el antimicrobiano. En ejemplo tenemos a los aminoglucósidos, como la gentamicina. En estos sitios donde el antibiótico no penetra o no son activos, no son eficaces en el tratamiento de la fiebre por salmonelosis intestinal, ya que esta bacteria es intracelular y los aminoglucósidos no ingresan dentro de las células. Por eso este medicamento no es factible para que se use en la salmonelosis. Y también menciona en el libro la Legionella pneumófila, que es igual intracelular. Y otra sería la afectación del punto blanco por generaciones. Ejemplo sería por el uso persistente de las penicilinas. Es en la aparición de las formas L, en el caso de que va formándose o desorganizándose las... a ver... si ya no tiene tramos activos... Ya, está bien. Está Sí, bien. El origen genético, doctora. Ya, está bien, vamos por partes. Como ustedes han visto, puede tener un origen genético, no genético. Lo que quiero es que cuando estudien les quede claro lo que están viendo. Este ejemplo lo tienen en el libro, no sé quién sabe. José Luis quería decir algo antes que siga. No sé si esta resistencia microbiana se podría definir directamente como un tipo de mutación genética, sencillamente eso. Cuando el origen es genético, sí. A ver, vamos a ordenar. Lo que quiero es que vayan entendiendo cuando van a estudiar.
A ver, les voy a poner esta diapositiva. Si un individuo, están viendo las diapos, ¿no es cierto? Sí, doctora. Si un individuo tiene una infección en un sitio, por decirle en los riñones, por decirles algo, cuando damos la terapia antimicrobiana, ¿qué es lo que es importante? Que entre en la forma farmacéutica, logra una concentración adecuada en la sangre, circula por todo el cuerpo y tiene que llegar al sitio donde está la bacteria. Bueno, ni siquiera los riñones, vamos a decir, por ejemplo, la vejiga, ya, cuando hay una infección urinaria baja. Entonces, llega el antimicrobiano, primero que tiene que llegar suficiente cantidad a la vejiga. Acuérdense que hay sitios anatómicos donde normalmente no llega, es muy difícil que pasen los antimicrobianos. Les voy a dar un ejemplo: sistema nervioso central, barrera hematoencefálica. Llegan las moléculas y difícilmente van a atravesar esa barrera para ir a actuar contra microorganismos que estén en ese sitio, que normalmente es estéril. Entonces, llegan, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que hacer el antimicrobiano? Hemos dicho, necesita un punto diana. Si ustedes se acuerdan en la anterior presentación, y se imagina ahí la película, llega la antimicrobiana y se pega a las PBPs, por ejemplo, los betalactámicos, a los ribosomas, los inhibidores de síntesis proteica, etc. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, que el antimicrobiano llegue al sitio anatómico. Ya es un mecanismo de resistencia o ya es una causa de resistencia en el tratamiento el hecho de que el antimicrobiano no llegue a ese sitio anatómico. Llega luego a la bacteria, supongamos que llegó a la bacteria, pero ¿qué pasa si esa bacteria no se está multiplicando? Y el mecanismo de acción del antimicrobiano es inhibir la síntesis de pared celular. No le va a hacer nada a la bacteria, porque la bacteria tiene que estar fabricando peptidoglicano, porque esos inhibidores inhiben la síntesis de peptidoglicano. ¿O qué pasa si llega el antimicrobiano y no tiene dónde unirse? El ejemplo clásico que nos dan es de las formas L. Acuérdense que las formas L no tienen pared celular. Por lo tanto, un antimicrobiano que inhiba la síntesis de pared celular no tiene sentido. A eso se refiere el origen no genético de la resistencia antimicrobiana, que ustedes la tienen en esa presentación. Eso está resumido, lo que tienen en el mismo libro, ¿es cierto? Que la ubicación del microorganismo, que si el antimicrobiano es activo en bacterias en crecimiento y estas no están creciendo, no van a tener mayor acción. O cuando ha habido una modificación, normalmente en forma natural. Puede suceder, por ejemplo, que por generación de las bacterias pierdan la pared, esa es la forma L. Y si usan un antimicrobiano que inhibe síntesis de pared celular, no tiene acción. Y lo que decía su compañero es cierto. José Luis, que nos decía que también puede ser por un cambio genético, ¿verdad? Y es lo que se le resume aquí. Pueden tener un origen genético. ¿Eso qué significa? Que una bacteria, siendo originalmente sensible, puede sufrir mutaciones, o sea, se modifique. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Se modifica la PBP. Y acuérdense que la PBP es una proteína blanco para que sea un antimicrobiano. Irineo. Irineo. Las PBPs, ¿cuál es el punto blanco de las PBPs? Doctorita, no recuerdo. ¿Quién me dice? Gracias por contestar, Irineo. Luis Felipe. Las ciclosporinas, la penicilina, doctora. Las cefalosporinas, todos los betalactámicos se unen a las PBPs. Ese es su sitio blanco. Imagínense que ustedes ahora tengan una bacteria que mute su gen, el gen que codifica la PBP va a tener una PBP diferente. Cuando llega el antimicrobiano no va a tener dónde unirse. O puede sufrir también la transferencia de genes de resistencia. Por ejemplo, hay bacterias que producen betalactamasas, o sea, fabrican enzimas que afuera van a romper el anillo betalactámico de los betalactámicos. ¿Por qué pueden hacerse resistentes? Porque pueden captar, por ejemplo, un plásmido y en el plásmido está la información genética que codifica la betalactamasa. Por eso se dice que la transferencia de genes y las mutaciones son el origen genético de la resistencia. Si continuamos, pero si no, no vamos a terminar. ¿Cómo se puede definir, y en sus propias palabras, resistencia? Después de haber visto toda la clase, ¿quién me puede decir en sus propias palabras qué ha sido resistencia antimicrobiana? ¿Ya?
Edson. Sería como la capacidad de las bacterias para hacer frente a un antimicrobiano y aumentar su esperanza de vida. En otras palabras, sí. Luis Felipe. Es cualquier método en el que un antimicrobiano no afecta a una bacteria. Ya. Ronald. Sería la capacidad del microorganismo para anular el efecto del antimicrobiano y sobrevivir. Ya. En sus propias palabras, ustedes han resumido y han dicho que es la susceptibilidad disminuida o nula de una bacteria frente a un antimicrobiano, ¿cierto? Eso es resistencia. No podemos definir qué es resistente, ¿no? Entonces tiene una susceptibilidad disminuida o nula. Ahora, aquí es importante que ustedes el día de mañana, cuando traten a un paciente, no digan que el paciente es resistente. Cuando están hablando de una enfermedad infecciosa y hay una bacteria de por medio que ha creado resistencia, la resistente es la bacteria, no el paciente. ¿En qué consiste el antibiograma y para qué sirve? En resumen, después de lo que han visto en la presentación. ¿Quién me dice? ¿Qué es un antibiograma? Edson Javier Solís. A lo que leí o estuve viendo en su video, el antibiograma es como exponer a las bacterias frente a diferentes antimicrobianos, y según a lo que veamos viendo si esta se reproduce o sigue viviendo, se va a ir anotando a qué va a ser resistente y a qué es más susceptible dicha bacteria. Exacto, es un ensayo de laboratorio que permite poner o enfrentar a la bacteria, y eso es lo que tienen en la presentación. Si se dan cuenta, las presentaciones que les hago están extraídas de los libros, no son presentaciones o información que vaya a adicionar. Alguna vez les voy a poner algo que sea interesante, que sea nuevo, que no esté incluido en el libro. Pero, ¿qué es lo que nos explican? Que el antimicrobiano es agarrar a las bacterias, fíjense aquí, y enfrentarlas con los antibióticos, o los antimicrobianos. Y los antimicrobianos pueden estar en estos disquitos de papel, pueden estar en estas tiras, o dependiendo de la técnica que ustedes van a aplicar. Lo común en la práctica de rutina es esta, la técnica de Kirby-Bauer, que es el objetivo de la clase práctica. Entonces, se puede hacer cuantitativo. Ustedes les pueden decir la concentración de antimicrobiano que se necesita para inhibir, o sea, la mínima concentración para inhibir las bacterias, esa es la CIM. Sin embargo, si ustedes les informan solamente microgramos, es muy difícil que apliquen rápidamente a la clínica porque deberían saber muy bien la parte farmacológica. Por lo tanto, se prefiere utilizar los términos de sensibilidad intermedia o resistente. Esta es la técnica de Kirby-Bauer, que es la más común, la que se hace, yo diría, en todos los laboratorios de rutina, y es agarrar a la bacteria, sembrarla en toda la superficie y ponerle los disquitos de papel. Y luego ver, fíjense acá, el antimicrobiano difunde a todos los lados, y si la bacteria es sensible, se va a formar esto que se llama halo de inhibición. Si la bacteria, por el contrario, es resistente, fíjense aquí, no hay halo, o el halo es muy chiquito. Eso vamos a ver con detalle en la práctica, porque es algo esencial para que ustedes sepan interpretar. Ahí vamos a revisar también un poquito y esto es importantísimo desde el punto de vista clínico. Deben testarse los medicamentos de primera línea. Si hay resistencia a esto, recién pasan los de segunda, de tercera, o en el caso de infecciones urinarias nos vamos directamente a esos antimicrobianos. ¿Por qué les digo en clases esto? Si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con una infección urinaria, le identifican la bacteria en el laboratorio y les dicen que es sensible a la ampicilina, y suficiente, no necesitan saber el resto del antibiograma. Deberíamos tratar con ampicilina y no deberíamos ir a tratar con Triaxón como hacen todos, ¿no? Infección urinaria, cefixima, o sea, cefalosporina y de tercera generación. Eso es lo que les digo. Si ustedes quieren matar una hormiga, pueden matar con y pueden matar, digamos, pisándola, no van a tomar un rifle para matar esa hormiga. O sea, hay que empezar con lo de primera línea y seguir con los siguientes. El antibiograma lo vamos a dejar más para la revisión en la parte práctica. ¿Cómo define la CIM? Eso ya me pueden decir incluso habiendo pasado la anterior clase. ¿Quién me dice? Dice, la utilidad que tiene para establecer la sensibilidad o resistencia. ¿Cómo se define la CIM?
John David Román. Bueno, la CIM se define como la concentración inhibitoria mínima, que es la concentración que es la concentración de un antimicrobiano que puede inhibir el crecimiento de una bacteria. Pero la más baja, ¿no es cierto? Sí, la más baja. La más baja. O sea, lo mínimo de antimicrobianos que teóricamente deberíamos utilizar para inhibir la bacteria. Ya, después tenemos, ¿cuál es la diferencia entre los métodos cuantitativos y los cualitativos para la determinación de susceptibilidad antimicrobiana in vitro que acabamos de decir? ¿Quién levantó? Román primero. Bueno, se correlaciona mucho con la pregunta anterior, ya que los métodos cuantitativos, cantidad, entonces agarro lo que es la concentración inhibitoria mínima, y este va a reportar una cantidad, y esta cantidad mínima es la que se utiliza como antimicrobiano para inhibir el crecimiento de una bacteria, a diferencia de los métodos cualitativos, que a través de poner a la bacteria en un medio en un que tenga un antimicrobiano, voy a evaluar si esta bacteria tiene susceptibilidad, una susceptibilidad intermedia o directamente es resistente. De acuerdo al examen, voy a ver estas tres características. Perfecto. Ya vamos a Irineo, quería decir algo. Tal vez también aportar lo que es al compañero cuantitativo hace referencia a números. Entonces nos da la cantidad en números, ¿no? En el cuantitativo dice número, ¿no es cierto? O sea, me dicen, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli aislada de su paciente tiene una concentración inhibitoria mínima de 2 microgramos por ml frente o para, digamos, por ciprofloxacin. Ese es cuantitativo, pero si me dice que Escherichia coli es sensible directamente por una técnica de Kirby-Bauer, no me están dando un número, sino me están dando un parámetro, ¿no es cierto? Me dicen sensible, resistente o intermedio. Vamos a revisar eso un poco en la práctica, pero lo que quiero que pasemos a ver es un poco esto. ¿Alguien ha entendido los métodos de resistencia? Por ejemplo, ¿qué es una BLE? Yo les pregunto a la BLE porque nosotros hemos demostrado que es un mecanismo de resistencia esencial en nuestro país. Luis Felipe Guzmán. A lo que he entendido, una BLE va a ser una bacteria que va a producir una enzima que es la beta-lactamasa, que es una proteína que va a ir a atacar al medicamento. Entonces, esta es una forma en la que las bacterias pueden adquirir resistencia contra un medicamento, como por ejemplo la penicilina. Ya, ¿algo más quería decir, Ronald? Sí, que significa las beta-lactamasas de espectro extendido, que normalmente estos destruyen todos los medicamentos beta-lactámicos de cuarta generación, básicamente. Ya, eso es importante. Acuérdense cuáles son los... Un dato más. El primer beta-lactámico de espectro extendido fue descubierto en 1983 por Gisela Nemunay. Ya. A ver, para que todo les haya quedado claro en la presentación está de lento mi sistema que no tiene ni idea. Ya. Aquí creo que vamos. Primera explicación, las beta-lactamasas son enzimas producidas por la bacteria que destruyen el anillo beta-lactámico. Fíjense eso. Si yo tengo una bacteria y produce una beta-lactamasa, significa que tiene la información genética para la biosíntesis de esta enzima. Esto es como una guerra. Si la enzima es una beta-lactamasa, ¿qué va a hacer? Ustedes le dan el antimicrobiano. Imagínense todo lo que tiene que seguir esta molécula para llegar y enfrentarse a la bacteria. Pero antes que cause nada, ¿qué va a hacer? Le va a romper el anillo beta-lactámico. Acuérdense de esto, los beta-lactámicos, hemos visto todo el grupo, ¿no es cierto? Las penicilinas, las aminopenicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, entre otros. ¿Qué pasa si ustedes lanzan este misil y estos responden con un antimisil? Rompe el anillo beta-lactámico y ya no sirve para nada.
Ahora, ¿dónde está la explicación? ¿Cuáles son beta-lactamases? Es para un curso entero lo de las beta-lactamases, porque hay de diferentes tipos. Unas solamente rompen los anillos, por ejemplo, de la ampicilina. Hay otros que rompen el anillo hasta cefalosporinas de primera. Hay otros que son más agresivos y pueden romper hasta cefalosporinas de cuarta. Hay algunos que destruyen todos los beta-lactámicos. Y por eso hay una clasificación, yo les ponía la de Ambler, de Karen Bush y de Ambler. Son dos científicos o dos grupos de científicos que decidieron clasificar a las beta-lactamasas, uno desde el punto de vista molecular y el otro desde el punto de vista más fenotípico. Y ahí más o menos tienen un resumen de la clasificación de Ambler y Bush. Es un montón, pero ¿qué quería decirles esto? ¿Cómo me puedo explicar beta-lactamasas? Hay beta-lactamasas que son penicilinas solamente. Destruyen penicilinas, lo que les decía. Pueden llegar a destruir el anillo beta-lactámico hasta las cefalosporinas de segunda generación, pero todavía como alternativa terapéutica tienen los otros. Las BLE, fíjense, destruyen hasta la tercera generación, incluida la cuarta. Algunas veces no destruyen la cuarta, pero se recomienda no usarlos. Pero lo que sí son inhibidos por inhibidores de beta-lactamasas, como por ejemplo el ácido clorúrico. Y son esas bacterias sensibles a los carbapenémicos. O sea, esa es una alternativa terapéutica. Desde mi punto de vista, sí tienen que entender lo que es una beta-lactamasa, porque el día de mañana a ustedes les va a llegar un reporte donde diga, por ejemplo, que la bacteria produce una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Eso qué significa? Que no le puedo dar cefalosporinas, aunque me digan que cefepime es sensible, yo no puedo darles esa cefalosporina. Tengo que buscar alternativas que podrían ser los carbapenémicos, o me voy a grupos diferentes de los beta-lactámicos. Miren las carbapenemasas o las metalobeta-lactamasas, que también son carbapenemasas, destruyen todos los beta-lactámicos. En esos pacientes ni siquiera eso tienen como alternativa. De ahí la importancia de entender a qué nos referimos con beta-lactamasa. Y esto es algo que vamos a explicarles en la práctica, que es la resistencia, cómo puede el laboratorio detectar con una técnica simple, como el antibiograma, la capacidad de la bacteria de producir una beta-lactamasa de espectro extendido. Porque si ustedes les dicen que es beta-lactamasa, no es suficiente desde el punto de vista clínico. Para el médico es importante que digan el tipo de beta-lactamasa precisamente porque las alternativas terapéuticas son diferentes. Seguiremos. Ya después, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia frente a las quinolonas? A ver, ¿quién puede decir algún mecanismo de resistencia que se les haya mencionado como responsable de que las quinolonas no sean efectivas? Mecanismo de resistencia frente a las quinolonas. Ya, pues alguien, nadie. Sí. Luis Felipe. Uno de los mecanismos que yo entendí es que la bacteria puede cambiar su permeabilidad en la membrana exterior, lo que va a hacer que disminuya la acumulación del fármaco dentro de la bacteria. Ya. Y algo que haya visto que sea importante en las quinolonas, no importa el ejemplo, pero en las quinolonas será importante. ¿Ha llegado a ver hasta eso? No. A lo que entendí, sí es importante para las quinolonas que el medicamento pueda ingresar a la bacteria, porque el efecto de la quinolona va a ser ir contra la ADN girasa y evitar la multiplicación. Exactamente. Si resumimos, ¿qué es lo que les he pedido? Que a ver si les he hecho preguntas así al azar para ver si entendemos. Estos son los mecanismos de resistencia. Hay antimicrobianos que para actuar tienen que estar dentro de la bacteria, ¿no es cierto? Tienen que unirse ya sea a los ribosomas, a las proteínas que participan en la síntesis de ácidos nucleicos, etcétera, dependiendo cuáles son. Entonces, lo que él nos decía era que si no entran, por ejemplo, aquí, no es lo más característico para las quinolonas, pero puede ser.
el antimicrobiano, o sea, en cualquier antimicrobiano, para poder actuar en el citoplasma, tiene que pasar la membrana y tiene que atravesar estas que son las porinas. Entonces ingresa y, por ejemplo, aquí hay yo les había puesto el caso de una pseudomonas aeruginosa y la acción de un carbapenémico. Acuérdese que tiene que entrar y que tiene que actuar. Tiene que, en una gram negativa, el carbapenémico tiene que unirse a una PBP que esté en la membrana. Y si atraviesa, lo va a hacer a través de las porinas. Si esta porina cambia, no entra. Por lo tanto, el antimicrobiano no funciona. Eso significa que la bacteria se ha hecho resistente. Pero hay otros mecanismos que quería ver si habían entendido. En el caso, por ejemplo, de las quinolonas también. Puede suceder que las quinolonas, acuérdense que son antimicrobianos capaces de inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. Esas tienen que entrar, tienen que atravesar las dos membranas, llegar al citoplasma y tienen que unirse a proteínas como las topoisomerasas, que son las que participan en la replicación del material genético. ¿Qué pasa si entra el antimicrobiano y en lugar de encontrar esta topoisomerasa o esta girasa, en vez de ovalada la encuentra cuadrada? ¿O qué pasa si al llegar acá encuentra que este está protegido, que el sitio blanco está protegido? O sea, viene, pero hay algo que la protege encima. Cualquiera de esos mecanismos pueden ser un mecanismo de resistencia para las quinolonas. Y como tenemos aquí, por ejemplo, la del sitio blanco. Pero también vamos a tener la modificación de los genes que codifican las proteínas que se unen con eso. Esos podrían ser los que más les he, ¿cómo se llama?, explicado en el video. Fíjense, una bacteria, ¿por qué se hace resistente a las quinolonas? Entonces, porque llega el antimicrobiano, va a ubicarse en las topoisomerasas donde que actúa y puede que esté protegida ahí otra proteína que está ubicada en ese sitio. O puede suceder que los genes que codifican estas topoisomerasas hayan cambiado. Y es lo que les decía, que estos en vez de ser así ovalados, ¿qué pasa si son redondos? Va a llegar el antimicrobiano y no se va a unir. Eso significa que esas bacterias se han hecho resistentes a esos antimicrobianos. ¿Se entendió? Es que por eso les he pedido que ustedes lean un poquito, porque, qué bien, pues, les he mostrado y no les he compartido la pantalla, ahora sí. Lo que acabo de explicarles está en la presentación. A ver si ustedes vuelven aquí. En esta diapositiva es lo que se les explica. El antimicrobiano, todos los antimicrobianos tienen que entrar a través de los canales iónicos como las porinas. Tiene que entrar, por ejemplo, una carbapenemasa y tiene que unirse a la PBP que está aquí, ¿no es cierto?, en la membrana. ¿Qué pasa si hay una modificación de la porina y el antimicrobiano no puede entrar, no va a actuar? Y por lo tanto, la bacteria se ha hecho resistente. Por lo tanto, si un día ustedes les reciben un reporte que diga resistencia al carbapenémico por impermeabilidad, significa que la bacteria ha modificado estas porinas y el antimicrobiano ya no pueden entrar, no pueden utilizar ese antimicrobiano con ese paciente. No sé si han entendido esto, si vamos resumiendo las bombas de flujo. A veces hay antimicrobianos que tienen que actuar en el nivel del citoplasma. Resulta que ustedes le dan el antimicrobiano, con mucha dificultad logra ingresar a la bacteria, pero en la bacteria existen proteínas formando bombas en el nivel de la envoltura y que actúan como una bomba tal cual, expulsan todo el antimicrobiano del interior de la bacteria. Y ese es el ejemplo que les he puesto. Miren todas las bombas de flujo que existen para las quinolonas también. O sea, ya hemos mencionado, si se fijan, ¿por qué les he tomado como ejemplo quinolonas? Porque aquí ya tengo un mecanismo de resistencia, la protección, otro mecanismo de resistencia y la modificación del punto. Estamos hablando de lo mismo, de las fluoroquinolonas como ciprofloxacina, la floxacina, etc. Miren todas las bombas que ya han sido descritas que van a expulsar el antimicrobiano. Y la alteración de los puntos también es un ejemplo para las fluoroquinolonas que actúan a este nivel o protegen el sitio de unión o directamente van a modificar la estructura, o sea, se modifica el gen que codifica estas girasas y al cambiar estas, el antimicrobiano ya no se une.
Así están viendo la presentación. Vámonos con la otra pregunta. Dice, ¿cómo participan las PBPs en el desarrollo de la meticilina resistencia en estafilococos? ¿Alguien? Es un ejemplo de cómo se sustituye el punto blanco. Román. Bueno, las proteínas fijadoras de penicilina son proteínas que se van a encontrar en la membrana de estas bacterias, en este caso los estafilococos, responsables de la síntesis y remodelación de la pared de la membrana, en este caso de la bacteria. En este caso, el meticilino es un antibiótico de la familia de los betalactámicos y se utiliza para tratar la infección causada por estafilococos. Si en caso, entonces, las cepas de estafilococo resistentes a meticilino tienen una modificación de proteínas fijadoras de la penicilina, entonces va a tener una modificación que les va a permitir resistir a la meticilina y estos antibióticos de la familia de los betalactámicos. ¿Qué quiere decir? Que si estas proteínas fijadoras de penicilina cambian, el meticilino no va a actuar de la misma manera que tendría que actuar. Ya, está bien. Déjenme mostrarles algo antes que pasemos. Para poder entender los mecanismos de resistencia, es importante que se acuerden de esa diapositiva. Y esta sí se la van a memorizar, porque sí tienen que saber los grupos de antimicrobianos y los representantes o qué antimicrobianos se incluyen en cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, dentro de los betalactámicos hemos mencionado penicilinas, cefalosporinas hasta quinta generación, los monobactámicos, carbapenémicos y los que están asociados a inhibidores de betalactamasas. Ahora, fíjense, hay penicilinas naturales, como la G y la B, hay penicilinas resistentes a las penicilinasas. Esta es una clasificación donde, ¿qué nos está diciendo? Que una betalactamasa puede destruir el anillo betalactámico de las penicilinas naturales. Pero esas betalactamasas pueden que no destruyan el anillo de estas, que son las resistentes a las penicilinasas. Esperen un segundito, por favor. Perdón. Ya, entonces, fíjense la clasificación. El otro concepto general que hemos dicho, que las betalactamasas tienen una acción diferenciada frente a todos los betalactámicos. Eso me va a permitir entender lo que acaban de explicarnos, que es esto. Esto está bien. Fíjense. Sí, esto ya les he dibujado, un Staphylococcus aureus como un ejemplo de resistencia en gram positivos. Es bastante común y es para que no les pasen cosas como el que les voy a explicar. Un mecanismo de resistencia puede ser, o sea, en Staphylococcus aureus puede ser que el sitio blanco sea reemplazado completamente. Si esta es la bacteria, este es el cromosoma, se sintetizan sus proteínas. Resulta que esta bacteria tiene PBPs, vamos a llamar de la 1 a la 4, insertas en la membrana. Si ustedes recuerdan, ese es el sitio de unión de los betalactámicos. ¿Qué pasa si yo le doy penicilina a esta bacteria? Más del 90% de las cepas de Staphylococcus aureus en el mundo son resistentes a la penicilina. ¿Por qué? Porque estas bacterias casi todas producen una betalactamasa. ¿Qué hace la betalactamasa? Rompe el anillo betalactámico de la penicilina. Pero resulta que esta no tiene la capacidad, o sea, estamos hablando básicamente de las penicilinas naturales, ¿no? Pero resulta que esta enzima no puede romper el anillo betalactámico de las penicilinas resistentes a penicilinas, de ahí su nombre, como la meticilina y sus derivados. Eso significa que aunque le den
esto, cuando le den penicilinas no sirve de nada, pero cuando le dan una de estas otras, estas no son afectadas por las beta-lactamasas y se unen a las PBPs y por lo tanto ejercen su acción de inhibir la síntesis de pared celular. ¿Cuál es el problema? Que se ha visto ahora que hay Staphylococcus aureus que tienen un gen que codifica otra PBP diferente, que es la 2A. Si se dan cuenta, aquí estoy reemplazando las PBPs por una nueva. Y resulta que estas las penicilinas resistentes a las penicilinasas como meticilina, oxacilina, nafcilina, cloxacilina, etc., no tienen afinidad por este sitio blanco. Sí por estos, pero no por este nuevo, que ha cambiado, que tiene un origen genético. Y eso significa que la bacteria viene a ser un Staphylococcus meticilino resistente. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Porque en un antibiograma les pueden poner, por ejemplo, en un resultado de un paciente, se aísla un Staphylococcus meticilino resistente. Con eso le están diciendo que no puede usar ningún beta-lactámico. Yo he visto situaciones en las que dice, pero no me informan cefalosporina ni nada. Lo que pasa es que en laboratorio solamente les van a decir, es meticilino sensible, significa que puedo usar estos. Penicilinas resistentes a las penicilinas y obviamente todo el resto. Cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, las de quinta, que son una alternativa a los carbapenémicos, se pueden usar para ese paciente. Pero si me dicen Staphylococcus aureus meticilino resistente, me están diciendo lo contrario, no puedo usar ningún beta-lactámico. ¿Se entiende? Vámonos a... bueno, creo que eso ya hemos visto, ¿no? ¿En qué consiste la resistencia por impermeabilidad? Y esta es la pregunta para ustedes. ¿Qué podemos hacer para disminuir la aparición de bacterias resistentes a los antimicrobianos? Luis Felipe. Para disminuir la resistencia, para disminuir la aparición de bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo más importante es usar los antimicrobianos de forma correcta. Si se tiene algún tratamiento, mantener el tratamiento hasta el final para que no se seleccionen solamente para que no queden muchas bacterias resistentes. Y de la misma forma también tener una buena higiene para desde un inicio prevenir las infecciones. Gracias. Irineo. Tal vez quizá crear normas o políticas, crear normas y políticas para la venta libre de antibióticos en las farmacias, por ejemplo. Ya. Si resumimos hasta acá, yo quería que saquen todo lo que podemos hacer porque es conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos, primero en nuestro país, que es lo primero y que es lo urgente para el manejo adecuado de antimicrobianos, crear una ley donde solamente pueda ser prescrito por médicos. Primera cosa. Si ustedes se van a la cancha, por ejemplo, en la cancha tranquilamente pueden encontrar hasta los antimicrobianos como si estuvieran vendiendo, qué sé yo, tabletas para el dolor de cabeza, y se fijan. ¿Qué es lo importante entonces? El manejo adecuado de los antimicrobianos. Ustedes ya han visto, si ustedes no controlan, todos en realidad no controlamos el uso adecuado de antimicrobianos, la presión selectiva cada vez es mayor, y la presión selectiva está haciendo que las bacterias se seleccionen, y tenemos poblaciones de bacterias que son importantes. Ese problema es mayor en los países como el nuestro, donde no hay un control en el manejo del antimicrobiano. Saben que vienen de países extranjeros y se asombran cómo pueden ir a la farmacia y pueden encontrar hasta un carbapenémico sin ningún problema, con marcas diferentes, con precios diferentes, etc. Un rol importante, que es también parte de la clase, es ver la concientización. Como profesionales, primero, prescribir después de que tengan un antibiograma y sepan qué bacteria es, no prescribir a ciegas. Dar el tratamiento completo y como pacientes, el uso adecuado de antimicrobianos, no automedicarse, es el otro gran problema. Sé que están buscando los temas, por ejemplo, se les ha puesto algunos temas de detección de beta-lactamasas de espectro extendido, por ejemplo, y he visto que no muchos han tomado el tema. Así que consideren eso, consideren también el buscar Staphylococcus aureus meticilino resistente, porque gracias a
este nivel de la facultad, gracias a estudiantes del año 2019 más o menos, sabemos que para nosotros como región la BLE son sumamente importantes como mecanismo de resistencia, especialmente en enterobacterias. Ya chicos, en honor al tiempo sé que tienen otra clase, así que nos vamos a ver la siguiente, mañana, ya empezamos con la parte de inmunología. Hasta luego, buenas tardes. Hasta